Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy toca la segunda parte del monográfico del Slipknot y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de su segundo álbum, de Iowa. Bien, ¿qué podemos decir de Iowa en resumidas cuentas o de cara a presentación del álbum? Pues es básicamente una secuela del álbum original, es más de lo mismo, pero más bestia. O sea, es un disco donde toda esa faceta agresiva que ya tenían en el primer trabajo la potenciaron al máximo. Es un disco mucho más agresivo que el original, pero que comparte más o menos los mismos elementos. Es una segunda parte. Bien, con respecto a la grabación del álbum, la banda volvió a contar con el mismo productor, con Ross Robinson, y se publicó el 28 de agosto de 2001. Aquí, en este álbum, se inauguran los problemas del Slipknot en cada disco, porque en todos los discos del Slipknot a partir de este hubo movida en absolutamente todo de distintas maneras. ¿Qué movidas hubo en este disco? Bien, la primera fue que tras la gira del primer disco, la banda se fue de vacaciones, exceptuando dos personas, Paul Gray y Joey Jordison, que se quedaron en el estudio componiendo y que se encargaron de componer este disco. Fueron los compositores principales de este disco. Claro, esto provocó ciertas tensiones en el grupo, porque claro, mientras unos estaban por ahí de farra, de fiesta y de vacaciones, estos se quedaron trabajando allí. Entonces eso provocó ciertas tensiones dentro del grupo y provocó ciertos problemillas. El propio Joe Jordison declaró que una vez volvieron el resto de miembros de la banda a grabar, el estudio fue una zona de guerra, fue como una guerra grabar este disco. También había mucha presión porque el primer disco de Slipknot fue muy exitoso, entonces replicar el éxito en este era complicado al fin y al cabo. Era una segunda parte de un disco que había sido increíble y que había gustado mucho. Replicar eso mete mucha presión. Además de los problemas, bueno, sobre todo de Corey Taylor con el alcohol, que fueron una constante durante toda su carrera. Corey Taylor ha tenido problemas con el alcohol durante muchísimos años. Afortunadamente ya está rehabilitado. Problemas con las drogas en otros miembros, opiáceos sobre todo, temas de drogas medicinales. Y, para rematar, Ross Robinson, el productor, tuvo un accidente de motocicleta, o de moto de cross, no recuerdo, cuando fueron a grabar el disco. Y el tío, con unos dolores increíbles, se metió en el estudio y grabó el disco, creo que el día después del accidente. Lo cual le da mucho mérito al tío, la verdad. Esto como que tranquilizó un poco a la banda en plan, joder, estamos aquí nosotros con nuestras mierdas y este tío, a pesar de los dolores que está sufriendo, está aquí con nosotros grabando. Eso calmó un poco los ánimos. Es triste que lo que tenga que calmar los ánimos sea algo así, pero calmó un poco los ánimos y la banda echó los restos y grabaron el disco finalmente, bueno, con un resultado magnífico, realmente. Este disco es otra maravilla del Slipknot. Y lo dicho, es más de lo mismo pero más bestia. Lo cual no necesariamente significa mejor. Ahora vamos a desgranar un poco el trabajo y vamos a hablar un poco de lo que tiene. ¿Qué tenemos en este disco? Yo creo que un poco, dado por la poco agradable situación por la que pasaron los miembros cuando fueron a grabarlo, tenemos un disco mucho más oscuro que el original. Y no es que el original fuese precisamente un paseo por el campo, ni mucho menos. Pero tenemos un disco yo creo que mucho más oscuro que el original, más agresivo, con unas letras que rozan la misantropía en algunas partes. Corey Taylor estaba como muy enfadado con el mundo y hay letras que son como odio al ser humano, odio hacia mí mismo. Corey Taylor es un tío que en esta época estaba pasando por unos graves problemas de dependencia del alcohol, como ya he comentado, y se nota mucho en el disco que él tenía una frustración consigo mismo increíble. Tenemos otra vez esas guitarras duras, durísimas que teníamos en el trabajo original, pero aquí suenan como mucho más enfermizas. La producción de este trabajo recuerda un poco a la del Anticristo Superstar de Marilyn Manson, que es un trabajo también en el que la grabación del disco también influyó mucho en el resultado final. Y aquí nos pasa un poco lo mismo, es un disco mucho más agresivo que el original, que ya es difícil en mi opinión. Pero el primero tenía como un tono de película de terror que en este se pierde por un tono mucho más agresivo hacia el ser humano, por así decirlo. Es como que el primero era como más divertido, dentro de lo oscuro que era más divertido de escuchar, y este es mucho más abrasivo. Es un disco que realmente te taladra y que es sorprendente el éxito que tuvo un disco así en el mainstream. Hay que recordar que este disco tuvo 2 nominaciones a los Grammys por Mejor Interpretación de Metal por las canciones Left Behind y My Place, que recordemos, formó parte de la banda sonora de una película de Resident Evil. O sea, este grupo ya desde el principio estaban muy metidos en el mainstream, a pesar de que la música que hacían
pues como que no termina de casar con ese tipo de fórmula. Una vez más, Joey Jordison vuelve a sentar cátedra de cómo se toca una batería. Este tío era un batería portentoso, era increíble, las percusiones son súper duras, súper abrasivas. Y es curioso cómo funciona este sonido en según qué trabajo y en según qué no. Porque, por ejemplo, el Saint Anger de Metallica es un disco en el que el sonido es muy similar, pero no funcionó. En este disco sí, este disco es increíble. A mí me encanta. Por el lado negativo, y esto es lo que hace que este disco a mí me parezca algo inferior al original, es que se pierde originalidad. Slipknot nos presentó un proyecto muy original en su primer trabajo y en este de alguna manera se dedican a replicarlo un poco. Si os dais cuenta, el primer disco de Slipknot empieza con una intro enfermiza y este disco empieza con una intro también enfermiza, pero mucho más enfermiza aún. Es como que se dedicaron a replicar lo que hizo el primer disco, pero a hacerlo mucho más agresivo. Y es un disco que pierde originalidad con respecto al primero, la verdad. Y a mí personalmente me gusta un poquito menos. No estoy diciendo en absoluto que sea un mal álbum, ni mucho menos. No sé, es como que pierde frescura. Creo que luego Slipknot evolucionaron hacia otra cosa en los siguientes trabajos y creo que fue de hecho un acierto. Haber seguido manteniendo este patrón durante muchos discos hubiera convertido a la banda en algo súper repetitivo de escuchar. Por suerte no fue el caso. Pero sí hay que destacar una cosa positiva, muy positiva, es la evolución vocal de Corey Taylor. Corey Taylor aquí da un salto en cuanto a cómo canta. Tanto en las voces guturales, que aquí suenan más graves, como más profundas. En el primero era como mucho más chillón. Pero también en las voces limpias. En voces limpias aún no es el gran vocalista que se convirtió después, pero ya va cogiendo forma. Ya es un tío que aquí va cogiendo forma en lo que después se convirtió, que es, bueno, uno de los mejores vocalistas de la historia. Me gusta Corey Taylor en este disco, la verdad. Creo que el tío se lo curró y creo que hizo un muy buen trabajo vocal. Bueno, como hice en el vídeo anterior de Slipknot y como voy a hacer en todas mis reseñas, voy a destacar algunas cuantas canciones. Tenemos People Equal Shit, que es el equivalente a Sick en la primera parte. Es la primera canción real del disco, potente, dura, fuerte, rápida, agresiva, perfecta para iniciar un concierto. De hecho, yo cuando los vi en el Resurrection Fest tocaron People Equal Shit como la primera canción y Sick como segunda. Son canciones perfectas para eso. Y bueno, creo que People Equal Shit es mejor canción realmente. Y creo que es uno de los grandes himnos del Slipknot y probablemente el gran himno de su primera etapa. Tenemos Left Behind, que es el single clásico del Slipknot con voces limpias y guturales. Y bueno, la fórmula clásica del Slipknot, que ya estaba aquí, ya estaba en el primer disco y yo creo que se mantiene prácticamente durante todos sus discos. Es un tema buenísimo, además tiene un videoclip bastante chulo. Es un tema que me gusta bastante, la verdad. Y voy a destacar uno, que es el que le da nombre al disco, que es una canción que en mi opinión está bastante infravalorada, porque el Slipknot no se ha dedicado mucho a tocarla, que es Iowa. Iowa es una canción de 14 minutos de metal progresivo que se cocina a fuego lento, en la que la banda lo da todo y en la que, en concreto, Corey Taylor da aquí su primera cátedra de cómo se hace una canción. El tío lo dio todo. Hasta el punto de que llegó a infligirse daño físico, se desnudó, se cortó, vomitó. Hizo verdaderas barbaridades para que la canción sonase como sonó. No es el método más sano a la hora de grabar una canción, lógicamente, pero joder, le salió de puta madre al tío. La canción es una brutalidad. Y es una pena que esté tan tapada entre tantos hits. Slipknot es una banda que tiene muchísimos hits, es innegable. Y esta como que se queda un poco ahí. No trascendió aún al gran público, aunque a los que nos gusta la banda sí la conocemos y sí la respetamos mucho. No es una canción que haya trascendido al gran público porque, joder, una canción de 14 minutos es muy, muy difícil que trascienda al gran público. Lógicamente, no es normal, al fin y al cabo. Para mí este trabajo es el fin de la primera era del Slipknot. Estos dos primeros trabajos son como de una cosa y luego ya Slipknot evolucionó hacia otra. ¿Mejor o peor? Eso ya lo veremos en los siguientes vídeos. Pero este es el fin de la primera etapa de Slipknot más nu metalera, más agresiva, sin baladas y ese tipo de cosas. Os voy a recomendar, aparte del disco, un concierto que se llama Disaster Piece, que está en YouTube, que es para mí el verdadero cierre de esta primera etapa del Slipknot. Es un concierto que dieron en Londres, con muchísima vitalidad, aún eran muy jóvenes, estaban con esa rabia que tenían en los primeros trabajos, y joder, es un concierto que merece la pena ver si te gusta la banda, así que, gente, os lo recomiendo. Bien, para finalizar, ¿qué opino yo de este disco? Pues creo francamente que es un gran disco, creo que es uno de los grandes trabajos de la banda, pero que en mi opinión está un peldaño por debajo del disco original y un peldaño por debajo de discos posteriores. Ya dije que para mí Slipknot tenía 3 obras maestras y este no es una de ellas. Es un gran trabajo, es un disco con unos músicos en estado de gracia que lo dieron todo a pesar de las circunstancias poco agraciadas.
Y es un gran trabajo sin duda, pero para mí se queda un peldaño por debajo del original. Es curioso porque este disco es el mejor de Slipknot para muchísima gente, pero no para mí. Yo creo que la banda aún tenía cosas mejores por dar y nos dio cosas mejores, o por lo menos más originales en el primer trabajo. Además es un disco que a mí se me hace un poco difícil de escuchar. Tengo que escucharlo con un estado de ánimo muy concreto para disfrutarlo plenamente porque, como ya he dicho, es un disco mucho más agresivo que el original, es muy abrasivo y en ocasiones reconozco que me satura un poco. Aún así, un gran trabajo, un muy buen disco. Yo le voy a dar personalmente un 8,5 al Iowa de Slipknot. Y bueno, para saber qué opino del resto de la discografía de la banda, continuaremos con los siguientes vídeos. Iré intercalando vídeos del Slipknot cada 2 o 3 semanas más o menos, e iré intercalando con otras cositas como hasta ahora he estado haciendo. Bueno, pues eso es todo por hoy, gracias por el vídeo y un saludo.